No hay derecho ni amnistía, ¿no? Hasta proponen la policía, porque hoy vamos a hablar de humor aquí en tarde o temprano en la 98.5. Hoy es miércoles, el miércoles pasado agarré una afección respiratoria, tal vez resfriado, lo que sea, y a las 2 de la tarde no hubiera podido hablar. A las 11 de la mañana llamé a Franco y le dije: Franco, estiré todo lo posible, pero creo que no llego. Bueno, imagínense cómo llegué semanas después, cómo estaba el miércoles pasado. Así que bueno, para ponerle un poco de humor era imposible, no podía ni reírme. Con eso te digo todo. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, es inevitable no marcarte que, bueno, todo el año esperando la columna del humor, todo el año pinchándome sobre que tiene que pasar la columna del humor, la siguiente, y cuando sucede, mira, casualidad, no podés. No, imposible. Fue muy loco. Sí, o sea, sí. De la emoción me bajaron la defensa. Bueno, viste que el humor a veces rompe algunas defensas, sí, claro, ¿no? Claro, Tiene un poco de eso. Sí, Y también posibilita algunas ofensas, ¿no? Cuando uno rompe algunas cosas, también la gente se tiende a ofender, ¿no? Entonces, el tema de hoy justamente quizás sea a partir de algunos ecos de la actividad que tuvo lugar el viernes 17 de octubre, que fue justamente una mesa sobre el humor. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea de hoy es marcar algunas generalidades sobre el humor, seguramente plantear algunas cuestiones que se plantearon o se debatieron, y ahí lo vamos armando. Bien. ¿No? Viste que en eso del humor siempre dices este chiste para romper el hielo. Sí. El tipo que pone a hacer el hielo se va a agarrar una calentura. Siempre le rompen el hielo. Sí, totalmente, ¿no? Pero justamente, ¿no? Esa atribución de que algo rompe fue algo que se discutió bastante, sí, claro, ¿no? Claro. Porque parece que sí, algo rompe, algo fractura, digamos, ¿no? Alguna estructura casi siempre rompe o destruye o fragmenta o fisura, Sí, ¿no? Traspasa, sí, tiene algo de eso, ¿no? Entonces, en algún punto es interesante porque el humor se lo plantea como algo superficial, como algo, bueno, que forma parte de nuestras vidas, pero no mucho más. Pero en realidad hay una potencia detrás del humor, de la utilización del humor, que es justamente lo que le llama también la atención a Freud. Claro. Freud, padre del psicoanálisis, entiende que es peculiar el atractivo y la fascinación que hay en el chiste y en el humor en la sociedad. Y por eso se escribe unas 250, 300 páginas sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, ya muy tempranamente, que es en 1905, ¿no? Entonces un poco de eso vamos a hablar. Pero también es interesante, y me anoté algunas formas de nombrar el chiste o el humor, ¿no? Le podemos decir chiste, digamos, como el recurso que puede llegar a ser humorístico. Chascarrillo es algo que le dicen también, ¿no? Lo escuché un par de veces y siempre me llamó la atención en este tiempo, entonces me lo anoté. Chanza también es otra. Bueno, luego están las más quizás generales como joda, broma, ¿no? Pero chascarrillo me daba como una especie de chispa, no sé, esto de chascarrillo tenía como algo de la chispa ahí. Y en alemán hay un término que es el que utiliza Freud, que se llama Witz, W-I-T-Z, que refiere como, tiene varias definiciones, pero en realidad es como chiste, ironía, pero también es ocurrencia. Ajá, sí. ¿No? Tiene algo de la chispa también ahí. Tiene que ver con eso el chiste, ¿no? Del tipo que se le ocurre decir eso y combinar esas palabras en el momento justo. Exacto. Y estaba pensando en un personaje tal vez conocido, rioplatense, que fuera así, y pensaba en Jorge Ginsburg, sí, claro. ¿no? Esta persona que estaba en la televisión argentina, que tenía, bueno, juntaba a Maradona, te juntaba a Sabina, te juntaba a Graciela Alfano y a Charly García, todo junto, y el tipo se reía igual y disfrutaba. Y respondía, ¿no? Siempre con un chiste o con humor. Y era, clave de humor. Me puse a ver algunas entrevistas del tipo y era demasiado rápido, enseguida te sacaba, ¿no? Y tenía un gran poder, porque se burlaba del otro y el otro no se ofendía, sino que se la devolvía, y era así como una especie de ping-pong, ¿no? Y todo lo que eran entrevistados por Ginsburg sabían que iban a eso. Entonces ahí vemos que ese tipo tenía un poder,
Sí, ¿no? Con el humor tenía un poder. Yo creo que tenía las mil formas simpáticas de decirle salame al otro Sí, y que se riera. totalmente. Era una cosa Totalmente. Sí, sí. Recuerdo una entrevista mano a mano que tuvo con Sabina, un Sabina muy joven, en donde ya de primera parecía una entrevista seria, pero lo serio era el humor para él. Claro. Y enseguida Sabina entra en ese juego del humor y demás, y le dice, bueno, sí, tengo una hija que tiene 8 meses, que tiene 9 meses, pero aparenta de 9, le dijo Sabina. ¿No? Yo dije, pero ¿cómo que tenés una...? Me pareció un chistazo, Sí. de alguna manera, porque lo dijo al pasar Sí, también, sí, o sea, sí, se prendió en esa rapidez que tenía Ginsburg. Dijo, ¿cómo que, por qué vas a decir que tenés una niña o un niño de 9 meses, pero aparenta 8 meses? O sea, no tiene sentido, Sí, claro. pero es algo de lo absurdo que funciona en el Ni humor, hablar, ni ¿no? O hablar. sea, el absurdo es algo muy importante. Es como un recurso muy utilizado Sí, en ni esto del hablar. humor, ¿no? Entonces a veces uno puede decir, ¿por qué? Bueno, no sé, no hay por qué. Por eso es romper. Exacto, Porque exacto. rompe Rompe un sentido, ni ¿no? hablar. Parece que rompe un sentido. Esto se habló un poco, por ahí Leonardo lo planteó en la mesa de ese día, que el humor no tiene que ver con una comunicación por el sentido, Ujú, sino que tiene que ver una comunicación por el malentendido, claro. ¿no? Funciona justamente en el error, Sí, funciona en la incongruencia, digamos, ¿no? Entonces eso es lo interesante y lo complejo a la vez del humor. Mirá, me pasó y la otra vez venía con un compañero donde trabajo, en el vehículo Ujú. donde trabajamos, y venía manejando yo, el acompañante, y lo saludaron 3 personas al correr por la ventanilla. Hola! Y cuando lo saludó el tercero, que no sé qué le dijo ahí, dice, ¿qué lo peló? Qué popular que soy. Y yo agarré y le dije, empezá a pagar lo que debes porque se te va a complicar. Le dije. Totalmente contrario a lo que estaba sucediendo. Totalmente. Como que la gente le cobraba, no lo saludaba. Y se mataba la Ajá. risa. No, dice, pero vos tenés que... Y son esas cosas que a veces nacen de un momento al otro y claro, fuera de contexto capaz que no es tan gracioso. Pero Ujú. venía muy serio él para afuera. Fulanito, Franquito, Sí, sí, sí. a ver si hacemos un asado. A ver si empezás a pagar lo que debes, porque... Ujú. Por ahí casi dijiste esto, ¿no? De que, bueno, tenés cada salidas, Claro, tal ¿no? cual. Entonces, como el humor también es una salida posible. Sí, sí, A veces claro. es una salida posible a alguna tragedia, ¿no? No, tal cual. Algo que no había comentado en la actividad pasada fue que, bueno, en un viaje a Montevideo, en estos ómnibus interdepartamentales, eh, eh, se ve que la persona que estaba al lado mío, justo pasó alguien en el pasillo y la conocía, entonces empezaron a hablar, ¿no? Entonces uno no es por chusma, pero inevitablemente, si no tenía auriculares puestos, escuché la conversación, la tenía al lado. Y no sé, decían algunas cosas y en un momento una de las pasajeras que estaba ya parada le dice, bueno, hay que tomarlo con humor, si no, Ujú. y ahí unos puntos suspensivos. ¿Sí, no? Claro, Si no, siempre claro. a- Si no es un fantasíe con la posibilidad de, bueno, ¿por qué no completás? A ver, ¿qué pasa si no lo tomás con humor? ¿no? Sin embargo, quedó en ese suspenso. Sí, sí, ¿no? si no es un problema, claro, es así. Justamente, parece que hay que tomarlo con humor, si no, Sí, si no uno tal no cual, sabe qué pasa, ¿no? tal Si cual, no, tal uno cual. se anda peleando por ahí, uno anda angustiado, depresivo, anda siempre en la tragedia, en la mala, como dicen. Pero a veces la cuota del humor parece que permite alivianar un poco cierto disgusto o cierta existencia humana, digamos, y permite una salida posible, ¿no? El humor puede ser una salida posible a Tal algo. cual, tal cual. Es más, yo sostengo que el humor es la salida más, más leve o más Ajá. rápida o más sencilla Ujú. de salir de un entuerto, Sí. de un problema y hasta el hecho de poder romper el hielo y otra vez casi que recurrente para atrás de ese chiste decir algo realmente importante y que no te prestaría atención si se lo dices serio porque capaz que se enoja antes y no te termina escuchándolo. Mm, ¿No? sí. A ver, capaz que a una persona adulta, consciente de gozo, mandarlo a bañar es un problema y una forma de... Entonces, a ver, matambre, te voy a atar, así te tiro el agua, a ver, papá, y lo mandaste a bañar, Ajá. ¿no? Sí, 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 Tal totalmente. vez puede pasar algo así, que digo, por un ejemplo, ¿no? Algo que Ujú. pueda ofender, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso me parece que justamente, bueno, estamos en épocas también, que antes también, pero
por las redes sociales y demás, hay toda una política, ¿no? De ofendidos seriales. Ah, sí. También, ¿no? Está claro. Sí, 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 sí. Que siempre ha pasado, digamos, ¿no? Tampoco es algo tan nuevo, Ya ¿no? Porque el creo, humor siempre ya creo que es una tiene un clase, poco de eso. ya creo que es una clase social que lucha por su derecho. Sí, sí, sí. Sus Bueno, sí, ofendidos, sí. ofendidos de turno. Bueno, pero justamente, ¿no? Porque hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto en la solemnidad, Ujú. ¿no? Por eso en la actividad del viernes pasado, del viernes 17, hubo algo de romper el protocolo, que era bajarme del escenario. Que fue muy, muy, muy interesante. En un momento querías cortar con una conversación para ir dando cierre, porque es muy tarde. Desde Ajá. el móvil, Sí, muy buena la fue un poco de la intervención. ocurrencia, fue un poco de la Claro, ocurrencia. muy buena la intervención, porque Pero, todo el mundo te prestó atención. sí, exacto. Pero justamente tenía que ver un poco con eso, ¿no? Que no quedara en una actividad, porque a veces el marco en un lugar precioso como, Sí, como es claro. esa sala en la Casa de la Cultura, parecía tener cierta solemnidad, ¿no? Y entonces había que romper un poco eso. Y aparte, ustedes lo plantearon en el primer momento. Esto es con participación, todos pueden preguntar, Ajá. todos pueden interrumpir, todo momento. Pero estaba Leonardo de León, ¿no? Estaba Yeravida, Ujú. estaba Romina Fernández, profesora de historia, Sí, estaba Rosana. Rosana Mazzoni, profesora también, directora del liceo, Ujú. que uno tiene hasta cierto respeto por su investidura. Sí, Estabas vos, que dice al psicólogo, al psicoterapeuta, vamos a interrumpirlo y quedás como que del lado de... sí, sí, Si sí. ustedes mismos no tienen la ocurrencia de romper, Ujú. del lado del público es muy difícil que alguien diga, voy a interrumpir gente que viene... Aparte, se presentaron con temas estudiados, con propuestas, con Ujú. análisis, desde el punto de vista profesional. Sí, Digo, sí. a mí me pareció que aparte se lo decía a Tito, yo dejé de ver a Romina hace muchos años cuando era niña del barrio olímpico, porque nosotros domingo conocíamos a la mamá y todo, Ujú. y se me había perdido al punto de que ni siquiera sabía que era profesor de historia, sabía que ya era un adulto, pero no... Sí, sí. Y me llamó mucho la atención y me encantó verla y me sorprendió con toda una cuestión histórica sobre, Sí, sobre sí, sí, sí. el humor, que tal, después me tuve que ir inmediatamente porque me hubiera acercado a saludarla. Ajá. Este, Sí, pero sí, se hizo muy tarde. se lo tomó muy en serio, Claro, Romina. vino de una clase, claro. Está bueno. Bueno, sí, pues justamente, ¿no? Pues también este ciclo, digamos, no tiende o no quiere ser, digamos, una clase donde se enseña algo, porque los temas son tan complejos y tan Sí, abiertos obvio, obvio. que no hay expertos en esos temas. Por eso los elegimos también, son los más Claro, interesantes, me claro. parece. Y, y son los que más o menos todos podemos decir algo, Sí. ¿me entendés? Porque no hay ni bien ni mal. Qué bueno eso también, ¿no? Porque empezaron en este tipo de conversación, empezaron hablando del amor, terminan del humor, Ajá. y esa cuestión de, ¿no?, que con pocas letras cambia el sentido de Sí, la sí, palabra, sí, ¿no? sí, totalmente. Y también hacían alusión a que el humor irrumpiendo en la política, el humor irrumpiendo en las tragedias, el humor haciéndote salir olímpicamente de una situación incómoda. Sí. Reírse de uno mismo Ajá. hace que el otro por ahí no se ofenda. O sea, yo me acuerdo haber subido el primer stand-up, no sabía de qué hablar y empecé a buscar qué carencias tengo yo Ujú. o qué no soy, un experto. Yo no soy experto de nada. Ujú. Entonces me presenté como un experto en analizar frases hechas. Y empecé a buscar, ¿no? Frases comunes y corrientes, Sí. y hacer el análisis y darle el análisis desde lo absurdo, ¿no? Ajá. ¿Por qué decís tal cosa y tal otra? Sí, 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 ¿No? sí. Por ejemplo, yo qué sé, no sé. Esas cuestiones de antes, ¿no? El loco está triste porque le colgaron la galleta, ¿no? Y lo dejó la novia, a no ser que se alija del metro cubano. Si no, ¿qué galleta? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver la galleta acá? Entonces, tener todo ese tipo de cosas, analizar frases, ¿viste? Ajá. ¿No? Entre pitos y flauta la van en coche, te digo. Sí, 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 Solo un sí. tema. Y tenés que analizar, ¿qué hace? ¿No? Ujú. Es como muy y, y, y a lo que vos te presentás como algo que no sos o algo que rompí, la otra persona tampoco, así digas algo que lo podía herir, lo está diciendo desde el absurdo, no me puedo calentar, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. O mis peripecias en un con el deporte. Tipo, pesa 125 kilos hablando del deporte, evidentemente se van a cagar a risa todos. Ajá. Y mostrando lo que me sucedía con el deporte.
y Sí, tratar sí, de sí, elegir sí. otra cosa que me convenga más y era peor, ¿no? Porque Sí, sí, hubo hábitos en la nutrición y demás, ¿no? no, pero aparte manejaba el tema de que está todo el deporte outdoor, indoor, y ya meter plata en inglés que no entendí qué es indoor, qué es outdoor, y afuera, Sí, y sí, sí. adentro, y claro, y cada deporte que me ponía no estaba en condiciones de realizarlo, entonces Ajá. era un problema y la gente se ríe de eso. Sí, y mirá que interesante eso que estás planteando porque me hace acordar a algo que es muy complejo, poder entrar demasiado, pero podemos comentar que hay un autor que dice, bueno, pero miren qué diferente que es si una persona pisa una cáscara de banana, se cae y 10 se ríen, a que 10 personas pisen una cáscara de banana, se caigan y uno se ría, Claro, ¿no? ¿Cómo cambia es muy distinto. todo el sentido a partir de eso? ¿No? Y esa persona que justamente se habrá reído de ese grupo tiende a ser la afectada o va a ser justamente la cancelada, ¿no? Sin embargo, si es al revés, no. ¿No? Entonces, como vemos que hay algo del grupo, digamos, en esto del stand-up, ¿no? Un recurso que se utiliza mucho de Claro, reírse de la carencia propia, claro, el ¿no? autorreferencial, E- ser autorreferencial es muy Exacto, interesante porque la gente son todos riéndote de vos. exacto, sí, 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 La chique sí, 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 de la proporción, ¿verdad? Entonces genera eso. Es más, me pasó una vez que fue muy loco, porque yo tendría 15 años, era nuevito en la Ciudad Vieja, yo empecé a trabajar hace muy poquito de cadete y ya andaba corriendo todo el día. Venía por la calle Sarandí donde la, la vereda antes de ser peatonal, todavía no era peatonal la calle Sarandí, y las veredas eran de una piedra de granito muy grande, pulida. ujú, Son resbalosas, sí, muy resbalosas. sí, Y venía una señora mayor, muy bajita y muy gordita, muy redondita, resbala y cae sentada. Entonces corro a ayudarla y ¿qué hago? Ni chico, ni sabe mucho, la agarro bajo el brazo para levantarle. La mujer estaba muerta de risa. Entonces me empecé a reír yo también y la caminante empezó a reír. Y en un momento me dice muerta de risa, no haga fuerza. Muerta de risa, no haga fuerza, que me voy a hacer pichí. Me dice. Entonces nos quedamos riendo sentados en el suelo. Yo me senté ajá, con ella, la otra mujer, quedamos muertos de risa sentados en el suelo, esperando a que cuando pudo recomponerse, la ayudamos, no se había lastimado, había caído de cola nomás, de ujú, golpe que no le he hecho nada, pero era tal la tentación que me decía, no haga más fuerza que me voy a hacer pichí, me dice. Y ahí fue imposible sí, no sí, sí, reírme. sí, Yo iba sí, con sí, toda la seriedad totalmente, del mundo para no, porque me pareció un disparate reírme de la mujer. Y ella misma ajá, se ría de ella y terminamos todos. Yo terminé sentado en el suelo porque claro, imposible levantarla, no me daba la sí, sí, fuerza sí, totalmente, y ella no estaba en condiciones de levantarse por más que la traté de ayudar ajá. porque estaba muerta de risa, ¿no? Y en eso que estás planteando, ¿no? De memeo, de Sí, risa, tal ¿no? cual. Justamente parece que el efecto que tiene a veces el humor, que es la Sí, risa, te afloja, tiene que ver con un desprendimiento, sí, ¿viste? Algo sale, te afloja. ¿no? O memeo, o me descostillo de la risa. Mi Sí, sí, abuela muchas veces decía, ay, mis muelas, ¿no? Es sí, decir, sí, sí, parecía que le dolía algo a la hora de, tal cual, de reírse, ¿no? tal cual. De la carcajada, ¿no? Pedro Saborido, quien es el guionista de Peter Capusotto, Sí. ¿no? El que está detrás, en realidad, de todo. Ujú. Justamente comentaba que en la carcajada hay algo, es una especie de locura aceptada, Sí, sí. ¿no? Porque la carcajada es muy loca, dice. Igual, ¿qué vehículo tiene Saborido para poder mostrar su humor, ¿no? Porque Sí, Capusotto es desopilante. sí, 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 totalmente, ¿no? Pero eso, por eso es interesante el rol de los guionistas que están Sí, detrás, tal ¿no? cual. Porque son a veces vemos la cara que se ve, Ujú. pero en realidad detrás hay un gran laburo para guionar eso, para trabajar sobre el humor con eso, lo cual hace que es la cara que no es visible, pero es fundamental. Vos sabés que me recomendaron ayer, antes de ayer, y no llegué a verla porque no tuve ni tiempo. Hay una serie de Netflix de Mr. Bean, Ah, sí, de capítulos muy cortitos, sí, sí. que dice que está. Mm. Que la voy a ver y porque en la próxima columna que vamos a hablar del cierre del año, del vaya a saber qué, De la risa de la podemos hablar, risa, no sé, lo que sea. podemos traer la vista por lo menos. Total, total. Claro, Es un lindo ejercicio, la está risa bien. como el efecto del humor, ¿no? Ok, sí, sí. Porque la risa es el efecto del humor y el efecto de la tragedia. Resbalar una cáscara de banana Mm. genera mucha risa. Eso Sí, también, sí, la sí, risa sí. podría ser una buena Totalmente. Pero siguiendo un poco con Claro. esto, si nos vamos, si nos metemos un poco en el chiste y en el humor, este propio libro de Freud justamente es interesante porque en la introducción misma Ujú. Freud era alguien que escribía muy bien y era muy prolijo con su escritura, le importaba mucho escribir bien. Entonces
él mismo marca que es un texto que no corrigió demasiado y que a su vez dice que en un texto más adelante dice que, bueno, pareció algo como que lo distrajo un poco en su momento cuando lo escribió, ¿no? Las distracciones de Freud son de escribir un ensayo. Claro. Pero bueno, lo cual es interesante porque ahí parece que podríamos pensar que el chiste o tanto el humor es un desvío Sí, a veces, bueno, ¿no? Puede ser un desvío a algo, sí, sí. ¿no? O una vía, como hablábamos hoy, una salida posible, Esquivar, puede ser claro. una vía diferente, ¿no? Para abordar algo. Y por ahí, en líneas generales, Freud se pelea con algunos filósofos que dicen como que el humor es nada más entretenimiento, ¿no? Como que el objetivo es nada más entretener. Que yo creo que tiene algo de eso. Pero Freud dice, un poco terco, dice, no, pero hay algo más, tiene que haber algo más detrás de esto. Porque es claro que tiene un objetivo, o por lo menos tiene una meta, el humor, que es la ganancia de placer, dice, ¿no? Tiene algo el chiste, tiene algo el humor que nos genera placer, Sí, claro. que nos genera una satisfacción. Sí, sí. Lo que Freud dice, bueno, Tal cual. De parece acuerdo- que esa satisfacción no siempre es consciente, a veces es inconsciente, De dice. acuerdo con Freud sin haberlo conocido. Yo también, y no lo conocí. ¿Sabes qué? Me hace acordar a eso de que algunos es solo entretenimiento. Pero, por ejemplo, hay una página en las redes sociales, es argentino, creo que se llama Gelatina. Sí, sí, Son sí. unos chicos que hay una parte totalmente politizada y generando contenido y dando información para pensar o para discutir y enfocados a un sector político, todo el análisis. Pero hay una parte que son los jingleros que hacen jingle con canciones conocidas y dan un palo tremendo a la política y sin embargo te reí desde que arranca hasta porque realmente conjugan una letra con la canción que estás acostumbrado de mucha protesta pero con mucha inteligencia, Sí, 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 ¿no? sí. Y me parece que sea solo entretenimiento. Ahí hay entretenimiento pero te quedas media hora discutiendo lo que dijo el jingle, Sí, 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 ¿no? totalmente. Y si hay dos personas que políticamente están identificados con las dos partes que involucradas, hasta pueden llegar a estar discutiendo de que está bueno como lo dijo, pero no es tan así. No, Ajá. no, esa coima no fue tan coima, Sí. ¿no? Podés llegar a No, discutir. no fue un 3%, fue Claro, 2,99, exactamente, algo puede así. llegar Ajá. a generar esas cuestiones, ¿no? Ujú. O no era coima, era el vuelto de él, no Sí, sé. sí, 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 totalmente, Pero, totalmente. pero me parece que te reís mucho y hasta si está hablando de tu caudillo más más querido, Ajá. te podés reír mucho, pero el contenido sí, se sigue hablando de política. Sí, O sea, sí, no es sí, solamente sí. entretenimiento. Ajá. Por ejemplo, ese ejemplo que pongo. Lástima Sí, no sí, tengo sí. ninguno a mano, pero Pero justamente porque ahí aparecen a veces algunos comentarios, ¿no? O sea, hay gente que se va a reír de eso y otros no. Ujú. Pero también hay gente que dice, no, pero de esto no podés hacer humor. Hay cierto moralismo detrás de eso, ¿no? Sí, pero ahí donde rompe también con eso, de que no es solamente entretenimiento, genera una Bueno, cuestión por eso, de- justamente, Ujú. justamente. Entonces, yo creo que eso avala, digamos, de que no es un mero entretenimiento, Claro. de que tiene o sea, utiliza unos recursos complejos a veces Ujú. para generar la risa, Sí, sí. que ahí podemos pensar la vez siguiente si el chiste, digamos, debe culminar, el efecto del chiste siempre debe culminar en la risa o no, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Ujú. Entonces, me parece interesante justamente porque el propio Freud plantea que el chiste es una especie de revuelta contra la autoridad, Sí, ¿no? bueno. Y es una manera a veces de encontrar una manera, romper algunos obstáculos que el chiste nos permite denunciar o decir algo, criticar a alguien, pero siempre enmarcado en una escena cómica, digamos, que está habilitado. Uno se permite decirle al otro algo en un tono humorístico que si no tuviera ese tono sería una ofensa. Y O ahí- no se animaría directamente a y ahí hacerlo. no podemos esquivar un tema que se habló también en el conversatorio, que tiene que ver con el carnaval uruguayo, Sí, con épocas difíciles como por ejemplo canciones para niños, ¿no? Canciones para dormir la siesta, para dormir la siesta. donde uno analiza las letras hoy y eran unos audaces, Mm, ¿no? Gente con un coraje tremendo sí. de decir eso en un momento del país donde era todo censura, todo pasaba por la censura. O sea, Ajá. esas canciones cantadas, primero
alguien revisó para censurar y no encontró contenido donde decía un montón de cosas, ¿no? Mm. Porque la famosa, la canción más conocida de Canciones para una siesta, ¿no? Que al botón de la botonera chimpum fuera, refería a los botones como Sí. el ejemplo que se decía a los militares y al milico de la milicada para afuera. Era más claro que eso no había. Sin embargo, nos costó décadas darnos cuenta que los tipos se lo cantaban en la cara después que un tipo dijo, no, está bien, Ajá. no, esta parte va, no Sí, no sí, se sí. censura. ¿No? Y también le pasó a Charly García, Ajá, ¿no? Charly García García, también fenómeno. le pasó muchísimo eso, de que como no le entendían las metáforas y demás, era un palo, pero como no le entendían las metáforas, Dele para pasaban adelante, igual. dele para adelante, ¿No? claro. Ahí hay que Entonces, ser inteligente, ¿no? sí, 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 totalmente. Alguien que además tenía mucha ocurrencia también, por lo menos en los momentos de hace muchos años atrás, en los momentos más lúcidos, Charly García era así como Ginsburg, era alguien muy rápido, muy veloz, ¿no? Enseguida cuando le dice... Romperle las preguntas a Susana Jiménez. Cuando le dice, ¿no? Por ejemplo, Susana Jiménez, ¿no? Cuando le dice, bueno, pero yo soy muy romántico, y Susana le dice, prendés velas y todas esas cosas, no sé qué. No, soy romántico, no boludo. ¿No? O sea, entonces, Esa de soy tal cosa, no boludo, la he usado varias veces. sí, sí. Porque es de lógica. Sí, 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 totalmente. Y aparte, ahora Voy para estaba, ese lado, pero no exagero. estaba recordando también una entrevista mano a mano entre dos grandes, de Ginsburg y Charly García, donde los dos se tiraban todo el tiempo. Entonces, Charly en un momento se bajaba los pantalones en los conciertos. Entonces Ginsburg le hace una entrevista y le dice, che, pero vos para bajarte los pantalones tenés que tener algo importante, ¿no? Aludiendo siempre a una tendencia de doble sentido, que le encantaba usar a Ginsburg. Y Charly García muy rápidamente le responde, sí, pantalones. ¿No? O sea, enseguida le esquiva, digamos, y le juega un poco con sus propias cartas. Sí, ¿no? importante tener pantalones, si no, no te puedo bajar nada. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que el humor tiene algo de liberador, ¿no? Posibilita a través de alguna vía superar algún obstáculo y decir algo que por ahí a veces es tabú o está prohibido decirlo, ¿no? Hay un texto que es después de Freud, que se llama El humor, de 1927, que justamente plantea y da vueltas sobre un gran chiste, que fue, el chiste es algo así: hay un delincuente que es llevado al patíbulo, o sea, está condenado a muerte, y en el camino, el propio condenado a muerte dice algo así como que, bueno, vaya manera de empezar la semana, ¿no? O vaya manera de empezar un lunes, ¿no? Claro. Y es un gran chiste porque justamente refiere a algo del paliativo, ¿no? Es una especie de enfrentamiento contra una realidad que muchas veces es trágica, Claro. cuando a veces es fatal, digamos, ¿no? En este caso utiliza justamente esto de la autorreferencia, ¿no? Es un chiste más dirigido hacia él Claro. mismo, que lo están por matar, ¿no? Ya está condenado a muerte, y sin embargo dice, bueno, vaya manera de arrancar un lunes, ¿no? O sea, Sí, sí. hay lunes y lunes, pero lunes, Lo que va a ser la semana, ¿no? Sí. Que el lunes va a ser así, claro. ¿cómo será el resto, Sí, no? claro. Deseando que llegue el fin de semana. Claro, qué genial, ¿no? Entonces, el propio Quino, ¿no? El creador de Mafalda, en una entrevista que le hicieron, es interesante porque era un tipo muy, muy tímido Sí, para hablar, sí. ¿no? Y él mismo dice que, bueno, que él era muy depresivo, muy pesimista, y que la realidad lo angustiaba mucho, ¿no? Él importaba mucho la realidad. Y él mismo dice que, bueno, por ahí, por el lado del humor, digamos, más o menos uno trata de sobrellevar la vida, ¿no? Y que él dice, bueno, un poco supongo que esa es la función del humor, ¿no? Respecto también a los lectores, no solo a su creador, sino a los lectores, Claro. ¿no? Sobrellevar un poco la vida, ¿no? Eso, como que dijo Quino al pasar, me parece importante, Sí, sí, para pensar la función que puede tener el humor, ¿no? Tal cual. Entonces también, ya que metimos a Quino en esta tertulia radial, el humor gráfico, ¿no? Que fue un gran elemento rioplatense, diría, con Mafalda en la década del 60, que utilizaba los estereotipos, ¿no? Las generalizaciones. No sé, Susanita era uno de los personajes, Sí. Manolito, ¿no? O sea, utilizaba el estereotipo, por ejemplo, cuando se pinta al preso con una especie Franjas. de franjas, ahí va, blancas y negras, ¿no? Nunca hemos visto, creo, un preso así, pero sin embargo vos pones eso y sabés que está preso,
¿no? O sea, los estereotipos funcionan así. Entonces, siempre me pareció interesante de Mafalda que era una niña. Era una niña que justamente interpelaba a sus propios padres. Sí, claro. Primero a la familia, después empezó con los tirajes, con el pasaje de los tirajes, a toda una época, ¿no? Toda una sociedad. Década del 60, principio del 70, y cómo, digamos, diseccionaba toda una época, toda una clase media, baja, ¿no? Y todas las autoridades también, ¿no? Lo cual eso le tuvo consecuencias en su propio creador, ¿no? Entonces, vemos como también el recurso del humor gráfico fue utilizado en nuestro país, con las publicaciones en plena dictadura, o al final de la dictadura, con El Dedo, que su propio creador, Antonio Davesíes, ya decía en una entrevista que nosotros largamos El Dedo y ya sabíamos que no iban a clausurar, ¿no? Porque estaba en dictadura, 82, fue algo así. Que era un hecho. Era un hecho y así sucedió. Y recuerdo que el último tiraje antes de que se censurara, que lo tengo físicamente. Vos dijiste hasta la cantidad de capítulos que sacó, cantidad de ediciones. Sí, 7, 8, son 7 hasta que lo clausuraron y después como que se volvió a reeditar luego ya en Democracia. Sí. Hubo algunos más, pero no mucho más. Después aparece Guambia ya con una... Exacto, después en el 83 ya aparece Guambia. Entonces ahí ya siguió más Guambia. Pero justamente en El Dedo, la séptima, que fue antes de la clausura, o la que la clausuraron, la tapa era algo así, bueno, este verano me parece que estamos todos quemados, o vamos a terminar todos quemados, no sé qué, la tapa era así, ¿viste? Y bueno, entonces tenemos al Dedo, tenemos a Guambia, que es interesante porque ya el segundo número de Guambia tienen reportajes, se llaman reportajes sin corbata. Sí, Lo claro. cual eso rompe también la solemnidad de vuelta, Claro, ¿no? Y la primera entrevista es a Sanguinetti. y después tenía el dedito para arriba, dedito para abajo sobre los temas que estaban bien o estaban mal, pero el dedito no era el pulgar, era el dedito del dedo. Exacto, era el dibujo exacto, que exacto, el del índice. El índice. De la Sí, revista sí, El sí. Dedo, era muy interesante. Sí. Además, siempre me pareció genial la cuestión del dedo porque, como se planteó la otra vez, no es un dedo en la llaga para una herida, sino es un dedo en la parte trasera, Sí, claro. ¿no? Tiene que ver por ahí. El dedo, claro, el dedo que llegaba a molestar. Entonces, pero más allá de esto, si vamos un poquito a la televisión, que fue uno de los grandes temas que nos faltaron, en la televisión tenemos a Ecalegrón, tenemos a Telecataplum, tenemos a Plop. Y hablando de esto de la dictadura y la democracia, una vez entrevistaron a Jorge De Nevi, que era el director teatral de todos esos programas, sobre todo de Plop. Y lo entrevistaron y él decía, bueno, en dictadura tuvimos muchísimas presiones, pero en democracia también. Claro. Y eso me rompió todo el sentido común. Y claro. El propio entrevistador dice, pero me estás diciendo que ya en democracia habían presiones. Y el tipo se reafirma De Nevi y dice, más presiones que en la dictadura. Sí. Porque estaba el famoso proceso de transición y había que garantizar la democracia. Entonces cada vez llamaban al canal en plena democracia a decir Esto que paren no un puede poco. romper con algún acuerdo, esto no. Exactamente, ¿no? Entonces, mira qué curioso, a mí eso me rompió la creencia común de que, bueno, la presión solo está en la dictadura, Sí. que efectivamente la sabía, por supuesto, Ujú. pero también pensar ese proceso de transición, ¿no? Como también el humor tenía que ser muy cuidadoso, ¿no? Entonces, si nos metemos un poquito, nos vamos al humor político, Ujú. ¿no? Adrián Lackerman, que es un humorista argentino, guionista y demás, que justamente aparece en el programa Gelatina, Ujú. y seguramente la que me estás referenciando, me referenciaste lo de los jingles, pero él tiene una columna de humor también, Sí. y justamente sacó este libro el año pasado, que es Cómo pisar una cáscara de banana, sobre los mecanismos del humor. No, lo leí hace muy poco, y es del Grupo Planeta, así que Está en cualquier el cosa momento. se lo piden ahí a Romaca Libro, que aparece porque es un gran libro del humor y que nos recuerda, digamos, y trae mucho del humor rioplatense, ¿no? Ujú. Entonces es un gran libro
Y él plantea que si el teatro era como una especie de salida social, la gráfica, el humor gráfico, fue el lugar de mayor potencia del humor político y que también eso se trasladaría a la televisión, ¿no? Entonces él dice que el humor político es o era faltado el respeto a la investidura presidencial, ¿no? Entonces es burlarse un poco de vuelta, ¿no? De esta solemnidad, de esta seriedad absoluta. Claro, aparte lo plantea como diciendo un tipo que maneja el humor de esa manera, como diciendo una contradicción total. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Como diciendo, bueno, yo rompí el vidrio, pero no se pueden tirar piedra porque hay vidrio. Es algo así, sí. Entonces, muchas veces el humor en la política tiende a buscarle el absurdo del poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, él piensa en Javier Milei, ¿no? En el actual presidente de Argentina, que por más que se pueda hacer mucho humor sobre él... Es muy caricaturizable, ¿no? Sí, exacto, pero también dice, es muy difícil, se puede hacer, pero es difícil cuando el objeto para crear el chiste ya es un chiste en sí mismo. Claro, sí. ¿No? Viste qué curioso cómo plantea eso, ¿no? Que cuando el objeto, digamos, para burlarse o para reírse de él, ya es en sí mismo una especie de media payasesca, es difícil hacer humor de eso. Es más fácil hacer humor de alguien súper serio, obviamente, de alguien de corbata, digamos, que no rompe nada, ¿no? Alguien que esté totalmente solemne. Y esa cuestión, ¿no? Que la realidad supera la ficción. Lo que está ahí presentando y diciendo cosas es más... supera lo que vos podés ridiculizarlo, porque realmente hace cuestiones muy histriónicas, muy ridículas. Sí, totalmente. Es increíble, pero está bien lo que dice. Sí, Lackerman. No solamente que lo asiento como propio, que después que lo escuchás es muy lógico, no precisa más análisis. Sí, de acuerdo. Sigamos con otro tema. Aparte, Lackerman justamente plantea que el humor político es un tipo de humor realmente riesgoso, ¿no? Recordaba una entrevista que le hicieron a Jorge Lanata, ¿no? Este periodista argentino, que él estaba hablando un poco del humor político, ¿no? Porque él hacía unos periodísticos que tenían mucho de... monólogos que tenían doble sentido, por lo menos. Claro, exacto, ¿no? Y hacía, en esto de periodismo para todos, hacía una especie de editoriales o programas que tenían mucho de humor, ¿no? Incluso a él lo planteaban medio como payasesco en eso, sí, claro, que hacía. Entonces, en una entrevista, él decía que los políticos se toman demasiado en serio a sí mismos. Un político se banca que le digas chorro, pero no se banca que te rías de él. Destruye la ficción de autoridad, la ficción de poder. Increíble. ¿No? Es increíble lo que decía, ¿no? Más allá de pueden estar de acuerdo o no con la nata. Sí, pero tiene lógica. O sea, ponele que no sea tal cual como lo dice, pero si vos mirás hay un montón de políticos que le duele más que se rían de él a que le diga. Exacto. Porque ya están acostumbrados. Es como el juez de fútbol, ¿no? Le dan tanto palo en el sentido de insultarle a la familia que capaz que le decís algo que menos liviano, que mucho más liviano, menos pesado que, ¿no? Y le duele más. Porque el otro están acostumbrados. Sí, totalmente. Claro. Aparte, es interesante ahí porque en ese ejemplo se le puede, quizás alguien dice algo del juez y todo el estadio se ríe. Claro. Entonces ahí quizás está la ofensa, ¿no? Tal cual. O algo hiere el humor. Sin embargo, todas las otras puteadas que son totalmente agresivas o crueles, por ahí entran y salen. Y queda, y claro, siga. Sí, totalmente. Es tal cual. Pero me parece que está bien como lo plantean también. Porque hay gente que se ofende de cosas muy menores a las graves. Porque el humor puede jugar en ese ida y vuelta, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es como... Por eso, es muy serio ese humor, he escuchado varias veces una frase, ¿no? Porque tenés que tener mucha... a ver, y vamos al punto de que, por ejemplo, vos en un momento hablaste del humor en los tiempos, ¿no? Sí. Y hoy hacer hubo épocas, por ejemplo, que hacer humor machista era genial, era fácil, era ¿no? Hacer humor sobre la suegra, como ese picar y comer. Sí, totalmente. Sobre
de racismo y no pasa nada, ver humor, era, ¿no? Ujú. O de gallego, ¿cuántos gallegos Sí. para cambiar una bombita? ¿Cuántos? No sé. Sin embargo, con el tiempo tal vez el humor ha cambiado un poco Sí, esa sí, lógica. totalmente. Por ahí es mucho más grosera en otras cosas, Ajá. pero con este, con, 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 con- con la raza, con el género, con los lugares, yo qué sé, no sé, me acuerdo que había un chiste en la Anticina, un cuento en la Anticina muy largo, de que en Europa los que no agarraban para jugar a los gallegos como acá, sino a los polacos. Sí. Y el Papa, que era polaco, le había Mm. pedido que hiciera una obra importante Sí. para reflotar todo, y hicieron un puente en el Sahara, una Ujú. barbaridad. Y lo mandó a romper y dice, no, está lleno de gallegos pescando. Ajá. ¿No? Y es muy tonto, pero para decir que en Europa el que agarraron para jugar al polaco le pegó a los gallegos el doble porque fueron más brutos que los polacos. Yo qué sé, ¿viste? Sí, sí. Esas cuestiones Totalmente, ¿no? Porque hay algo de eso. También estaba pensando en la televisión, ¿no? Ujú. En la televisión, históricamente, la homosexualidad era estereotipada Sí, sí, de una manera muchas veces cruel, sí, claro, sí, ¿no? O sí, sea, y muy fatal, sí, sí, tal ¿no? cual. Sin embargo, eso ha cambiado. Bueno, incluso al propio Daddy Brieva, Brieva, Midachi. que pertenecía a Midachi, en un Ujú. momento lo entrevistaron y decían, porque tenía como un personaje que era como homosexual, Claro, entonces le dijeron, che, pero ¿por qué dejaste de hacer ese personaje? ¿No? Y él mismo responde, porque dejó de dar gracia. claro, quedó fuera de tiempo, quedó, ¿no? Exacto, ¿no? Como algunos chistes o algunas cuestiones en lo cual se puede hacer humor, va cayendo por una propia sensibilización de la época, que por ahí va diciendo, bueno, capaz que no está tan bueno esto, o capaz que se puede decir de otra manera, ¿no? Va exigiendo otras cosas. Ujú. Yo, me, yo creo que eso no está mal, estoy de acuerdo. Lo que hay que ver cómo se impone esa exigencia, ¿no? Es decir, vos para decir que el otro no puede hacer chistes sobre esto, ¿cómo lo vas a hacer? Es Claro. decir, ¿querés censurarlo? ¿Querés cancelarlo? ¿Querés que tu ofensa se haga pública? ¿No? Y a veces Ujú. quizás el paso que hay que dar es planteárselo Sí, directamente, claro, claro, ¿no? claro, O claro. tener los recursos o ver la manera de que por ahí si te molestó algo, vas y se lo planteás Ujú. directamente, ya sea públicamente, en ese momento, pero a mí me parece importante el cara a cara, ¿no? Ujú. A veces se saltean los pasos. Yo puedo decir algo, o vos, Mario, me decís algo, me molestó, me ofendió, pero no te digo nada a ti, y hago un posteo, digamos, Sí, repudiando una frase que me claro. dijo Mario Díaz. Entonces, ahí yo me salteo un paso, y es algo de la época a veces, ¿no? Sí, sí, El sí. no, bueno, tirar, bueno, decirle directamente, ¿no? Plantealo, Ujú. conversalo, ¿no? Quizás alguien no se pueda haber dado cuenta también de eso, Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, yo creo que en esos casos a veces el dar la cara Ujú. también está bueno, ¿no? En esto de, ok, bueno, vamos a hacer una llamada, o nos vemos y aclaramos, ¿no? Y que muchas veces, a ver, el tema del humor también tiene tiempo y espacio. Y muchas Ujú. veces Sí. una rutina que rinde muy bien siempre, ese día y en ese lugar había Mm. alguien que eh, entendía que lo que vos decías muy graciosamente y muy ocurrentemente Sí. le pegaba en el medio del pecho Ujú. a ver, me pasó, me pasó una vez en un show de stand-up que decía mayores de 14 años, una cosa así, había gente con adolescentes y, y, el, y la rutina empezaba tipo, me llamo fulano, tengo 36 años, todavía vivo con mi madre, o sea que la pongo menos que Ujú. en mucho más gráfico, ¿no? Sí, sí. Agarró, una familia con dos niñas de Ajá. 15 y 16 años, se separaron, el tipo indignado se fue. Y todo. Ujú. Y, dice, y yo avisé que era para gente de más de 14 años. Ujú. Sí, sí, sí. Lamento que no le guste, pero es así como se habla en la calle, es así como hablamos todos los Ajá. días y es así como se dice ¿no? Lo que me está Sí, sí, sucediendo. totalmente. Aparte, se puede haber levantado alguien de 40 años igual, ¿no? No, el Ujú. hombre que se levantó tenía 50 y pico, padre grande, con hijas adolescentes, la mujer, Ajá. se fue malísimo. Y la gurisa mirando, me quiero quedar a verlo. Sí, sí, sí. Y el tipo refería a eso, ¿no? Que Ajá. él para romper el hielo
decía que el problema que era así, el legado de stand-up, porque y le voy a decir a él, no estoy diciendo nada grave, era muy pajero. Sí, 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 sí. No había madurado, era Ujú. un tipo que no... Y planteaba así, ¿no? Tengo 36 años y vivo con mi madre, así que no la pongo ni abajo. Y ahí, Bueno, por eso, ¿no? Porque y ahí después venía, si el tipo se hubiera quedado a escuchar el resto de la rutina, ajá. no hacía ninguna referencia más, sino hacía el ridículo y se justificaba a través de eso, que vivo con mi madre. Sí, sí, totalmente, ¿no? Una cosa así, Sí, increíble, sí, sí, pero sí. cómo te puede afectar. Y el tipo después, cuando terminó el espectáculo, que quedó saludando, dijo, le llamó la atención por la primera vez que se para gente porque por las palabras que uso, y es un recurso que funciona fatal en todos lados y me da pie para entrar a toda esta ridiculez que hago. Ujú. Sí, sí, O sea, sí. que decía así, Por eso, era autorreferencial y decía el ridículo, porque sí, sí, sí. cuando iba al supermercado y cuando iba a esto, y todo hacía esa cosa, que le digo, Mm. madre, no Sí, despegué. sí, sí. Aparte, hasta podríamos pensar que en esta época más personas se levantan Ujú. o se levantan desde redes sociales a veces. Sí, nada. Pero podríamos estar pensando que el humorista es una especie en riesgo de extinción. A veces, sí, o sea, se podría buscar por varios lugares, digo, ¿no? porque el tema que si el humor habita, digamos, en gran parte en las redes sociales, Ujú. ¿no? Las redes sociales a veces eliminan el contexto, Sí. eliminan los Los 15 tiempos. segundos es imposible poner algo en contexto en 15 segundos. Exacto, exacto. Entonces te arman un clip de 15 segundos diciendo o marcando solo ese chiste, pero no todo lo otro. Entonces es más fácil también que la gente se indigne rápidamente por eso. Y el ejemplo este es claro, se pararon con ese chiste y se perdieron todo un espectáculo. Bien interesante, que solamente tenía que ver con el marcar esa situación, le daba para casi todos los remates. Sí, 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 sí. Y las historias eran Ujú. fatales, de mucha risa, porque claro, le pasaba a alguien que tenía esa condición. En otra condición no te podían pasar. Acá justamente lo que estás planteando, traje una lectura que es de Robert Scarpit, que fue un sociólogo francés, que esto me lo prestaron después de la actividad, No, este libro. Se llama El humor. Y en un momento, mira, dice justamente, me marqué esto, que me parece da pie justamente a lo que estabas comentando. Así que estamos bastante conectados en eso. y tanto tiempo esperando el humor, hasta me enfermé. Mirá, Hasta te enfermaste, bueno. Bueno, entonces en la página 87 de este libro dice, yo no puedo reír de mi angustia a no ser que me desprenda de ella. Ujú. Si es que soy capaz, literalmente, de burlarme de ella. Es menester, pues, que yo no tome en serio al humorista que juega con mi seguridad. Es menester que yo crea que en él no hay malas intenciones. Así, una vez despejado el espíritu, podré contemplarme como paso tropezando de un mundo a otro y también reír, ¿no? Es decir, no puedo ir a un show o cualquier espectáculo donde se va a hablar del humor con la pretensión de solemnidad y una pretensión de seriedad de lo que se va a hablar allí, ¿no? Porque si no, estoy todo el tiempo buscándole justamente las razones y demás para indignarme. Sí, sí. No, uno ya. Por eso es interesante, pero también el propio Freud dice, bueno, pero cuidado que la actitud humorística, digamos, es un don precioso Sí, y raro a veces. sí. ¿No? No todo el mundo tiene gracia, no todo el No, mundo no. se puede reír, ¿no? A todo el mundo le hace el mismo guión y no todo el mundo puede Exacto. llevarlo al nivel Capusotto. Exacto. Sí, 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 Por ejemplo, totalmente. ¿no? Sí, sí. Y además, algunas cuestiones que podemos plantear en líneas generales es que el proceso civilizatorio, si se quiere, la educación, las responsabilidades y demás, la adultez, si se quiere, Sí, nos llevan a un punto de solemnidad, de poco humor a veces, ¿no? sí. Y eliminan a veces la creación, la invención, esto mucho de lo infantil, ¿no? Porque en esto que vos planteabas, en esto de, bueno, te decían como medio pajero. Bueno, pero a veces el humor tiene que ver con algo de eso, de lo infantil, de lo Claro, niño, y de la tontería. ¿no? Tal Exacto, cual, tal tiene cual. que ver con algo de eso. Y te cuento que, por ejemplo, yo dejé de hacer stand-up después de la pandemia. Ajá. Porque hubo un tiempo muy grande sin poder hacer Sí. actividad. Y cuando vino la oportunidad de retomar, me sentí muy grande. Y
pasó en un poco de tiempo, porque era muy grande también cuando lo hacía previo a la pandemia. Pero se ve que ese espacio, Ajá. capaz que no, y me fui quedando. ¿Me pica el bichito? Sí. Ujú. Tengo un montón de cosas escritas por si acaso que quedan fuera de tiempo, porque la actualidad está llevando a que el humor sea de una idea tremenda. Es más, hasta cambió el estilo hacia stand-up. Hay mucha gente que interactúa con el público y quiere saber qué te pasa para poder hacer un chiste con... Ajá. ¿no? Pasó a ser de ser autorreferencial a Sí. Franco, sos psicólogo, qué bravo va a estar para, ¿no? Para Sí, 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 hablar, sí. me vas a escuchar sin cobrarme, ¿no? Chicos, Ajá. un chiste porque por la profesión o el otro, y ahí va generando cosas por cuestiones que tienen también que va mutando y va cambiando. Y yo creo que lo que vos decías, de que el rol del humorista se puede llegar, o el humor se puede llegar a terminar, tiene que ver con eso, la inmediatez hace que la gente se vaya transformando y cada Sí. vez, por ejemplo, la otra vez veía una chica mexicana que he tratado de buscar el nombre para poder citarla, pero no lo encontré y me estoy distrayendo por eso, y que dice, la comida mexicana, dice, vamos al lugar y dice a todo el mundo, ¡guay! La comida mexicana es la mejor gastronomía del mundo. A ver, contame, ¿cómo es un taquito? Dice, bueno, un taco es una tortilla, le puedes poner pollo, aguacate, picante. Dice, ¿y los burritos? Bueno, los burritos es una tortilla, que le puedes poner pollo, cerdo, cordero. Ajá. Y la otra, bueno, esos distintos son más chiquitos. Es una tortillita, y la comida queda toda igual, Sí. sin embargo, todo es una tortilla, todo tiene los mismos ingredientes. Lo que pasa es que, claro, según la zona, y está muy valorada en el mundo. Pero ella marca esa cuestión de que le piden 4 o 5 platos y son iguales. O por lo menos tienen distintos sabores en todos lugares, pero son los mismos ingredientes. Sí, sí, sí. Tortilla, pollo, coso, picante. Y entonces es muy gracioso como lo dice, porque arranca muy entusiasmada porque la mejor gastronomía del mundo es la mexicana, y le preguntan por cuando llega la cuarta, que son los pancitos, y hace una pausa como diciendo, es lo mismo. Entonces es muy bueno. Sí, sí, sí. Es más, hasta estaba tratando de encontrarla porque podíamos escuchar el audio, marca de cómo a veces de algo que solo los mexicanos, de decir que los mexicanos están compitiendo por la mejor gastronomía del mundo con los peruanos. Le decir que la comida es toda igual. Un propio mexicano, tienen que querer matar. Sin embargo, Sí, sí, totalmente. Aparte en todos esos relatos cómicos, si se quiere, hay una clásica estructura, ¿no? Hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, ¿no? Y alguien que hacía muy bien eso era el propio Maradona. ¿No? Maradona, con todas sus anécdotas y demás, que justamente se destaca en este libro de Adrián Lackerman, decía que era genial la manera en que contaba, desarrollaba una anécdota que era tonta, y quizás era contarte algo en 2 segundos. El tipo armaba toda una película de eso a la hora de narrarlo. Un tipo que no estudió humor, no estudió nada de eso, pero sin embargo tenía un poco de eso. Había un par de entrevistas cuando hacían Mar de Fondo, Fantino, por hace muchísimos años, sentados en ese murito que hacía con un cordón de la vereda, cuenta 3, 4 anécdotas en una, me acuerdo que es un programa que él está gordo, y igual sigue dominando la pelota, pero empieza a contar que está retornando, y es muy bueno porque genera, aparte, cosas que vos decís, solamente Maradona. Sí, porque tenía esa billetera, porque tenía esa difusión y porque tenía las puertas abiertas en todo el mundo. Si no, es imposible. Sí, sí, totalmente. Cuéntate una cosa con Fidel, que nada que ver, hacer una cosa que vos decís, porque era Maradona. Tenía, sí, totalmente. Tenía el pase libre para todo eso. Exacto. Entonces, podríamos como ir, me parece que se nos va un poco la hora. Imposible cerrar este tema. Sí, no, es bastante imposible cerrar. Pasó lo mismo en el conversatorio. Un conversatorio de 1 hora se fue a 2 horas y pico y hubo que cerrar, hubo que decir, bueno, hasta acá, después hacemos otro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, era más o menos, habíamos calculado unas 5 horas, pero... Lo peor de todo que podríamos estar perfectamente nosotros 5 horas. No, tal cual. Y había predisposición del público porque, bueno, la última hicieron 5 preguntas más. O 5 interacciones más. Sí. Es más, te quitaron el micrófono. Ni en eso me respetan, sí. Claro, no pudiste dar cierre. Sí. Pero, a ver, esta cuestión de que
en la previa tiramos que la próxima columna de la risa, como para ir cerrando el ciclo, pues ya noviembre, o ver. Ujú. Yo no hay drama, yo en enero estoy, así que no hay drama. Pero esa cuestión de que, porque la risa en sí, esa cuestión más fisiológica, Mm. más de tan sanadora, Sí. tan a ver, que la gente ande en la calle con una sonrisa y no sepas de lo que pasó, hace que vos también te rías. ¿No? Vi una persona de frente sonriendo y vos no sabés ni lo que le pasó porque dobló la Sí. esquina y capaz que fue lo más gracioso o no, y ya automáticamente hace reír. Y ya genera un gesto y y es tan contagiosa como el bostezo la risa, Mm. o más. Sí, 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 totalmente. Y por eso digo, tal vez te mande deberes. Ok. Agarres Pero esa posta. como para ir cerrando, me parece que justamente esto es lo interesante, que el sentido del humor, ¿no? Como si fuera uno de los sentidos, Sí, ¿no? Tanto hablamos de los sentidos, de los 5 sentidos, que son mucho más en realidad, sí. pero si pensamos el tener sentido del humor como una especie de disposición a dejarse desarmar también por el humor, ¿no? Sí, En esto claro. de decir, bueno, me puedo reír del otro, me puedo reír de mí también. Entonces, por ahí el humor no te va a salvar el mundo, pero es un analgésico. Sí, tal cual. Digamos, sirve como una especie de analgésico para aliviar cierto padecimiento, ¿no? Pero es terrible placebo. Vos sabés que ahí, ese rato lo vas a pasar bien y se te vas a olvidar de lo. ¿No? Exacto. Vienen las noches de carnaval y tenés los mismos problemas que tenés en junio, Ajá. pero como es febrero, a las 11 de la noche ponés BTV Totalmente. y te mirás unos parodistas, una murga, Totalmente, y sí, ese sí, rato te olvidaste. Al otro día te levantás, el problema es el mismo, Ujú. y todo bien, o la dificultad, o lo que quieras poner para contraponer con el humor. Pero ese rato, el humor te lleva Sí, sí, sí. a generar eh, ese placer que es indescriptible. Ujú. También, Y además tiene mucha relación con esto que planteabas hoy del amor también, Claro, ¿no? Porque claro, hoy comentabas esto, que habíamos pasado del amor al humor. Ujú. Entonces estaba pensando que requiere cierta complicidad a veces el humor con los otros, Sí, tal cual. ¿no? Sí, Hay una risa que es de grupo, sí. ¿no? O sea, que es un grupo de amigos, que es una pareja también, ¿no? Estaba pensando que en el amor también hay algo de eso, ¿no? Que el humor es cómplice, se hace cómplice, digamos, también en una pareja. Hay un humor familiar, si se quiere, de pareja o con los hijos. Lo comentaba Rosana Mazzoni, Sí. ¿no? En la familia, un tío muy Ujú. que siempre estaba poniendo el tema del humor, hasta el punto contó una anécdota de operaron a fulanito, no sabes, lo abrieron y lo cerraron. Sí. Sí, una operación te abren, te soluciona el problema y te cierran. Sí, sí, totalmente. Y generó una conmoción de ay, no hay nada para hacerle, pobre hombre, dice, no, Ah. se nos muere el vecino. Sí, y no dijo nada más que, es más, dijo algo serio y que realmente sucedió. Ujú. Lo abrieron, lo operaron y lo cerraron, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Gente con ese sentido del humor, esa Había, picardía es genial. había un pequeño chiste que tiene mucho que ver con eso, que decía, bueno, una especie de cura que dio una especie de conferencia sobre los pecados, ¿no? Y uno le pregunta, ah, sí, ¿y qué dijo? Y el otro le dice que no estaba de acuerdo, ¿no? Con los pecados. O sea, entonces vos decís, bueno, pero eso es lo obvio, digamos, pero sin embargo cuando lo recalcan de esa manera te da gracia, ¿no? Entonces, los mecanismos, digamos, el humor es un tema inabarcable, imposible, pero que vale el esfuerzo a veces pensarlo, sentar a comentar algunas cuestiones de estas y por ahí no aprendemos nada, no importa, pero la pasamos bien, ¿no? Lo más probable es que Que un poco nos vamos a reír. sí, Y no, quizás ese va a ser el tema para la siguiente, claro. la risa. Y sí, tal cual. Y te dejan, aparte, venís en modo risa y todo es más fácil. Sí, tal cual. Pero que te Sí, facilita todo. sí. Te facilita el próximo remate el chiste. Es más, una de las cosas en stand-up y en monólogos y en humor es, si la gente se está riendo, sé la pausa. Porque en el momento que se está riendo, te vas a perder otro remate. Y está la gente preparada para seguir riéndose. Sí. Entonces, Sí, si vos sí. metes el remate en medio de la risa, lo más probable es que la risa continúe, pero si vos dejás el momento y lo dejás que calme y tirás otro remate bueno y está en modo risa, se va a seguir riéndose. Va a tener un efecto tremendo. Los tiempos, las pausas, Sí. ¿no? Una mirada. Sí, una, sí. una cuestión de. Son detalles al final. Al final son Tal detalles, cual. ¿no? Es más, yo me acuerdo, por allá por el 2015, que me subí por primera vez al Teatro Valleja, porque hacer humor entre amigos y en la cortita es una papa.
Porque aparte... El humor de asado. Los que claro, y saben que vos sos el que va a hacer el humor y te torean, te tiran centro para que vos remates. Ujú. Pero subirte a un teatro lleno de gente que fue a ver un espectáculo de humor, encima a beneficio de alguien, o sea, que iban predispuestos a... Muchos pagan la entrada para el beneficio y va a ver que sale. Sí. Tampoco están esperando, ni tampoco fueron a ver el Lutier, por ver Mm. gente común. Ujú. Yo tenía un cagazo tremendo, pero a nivel digo, soy sumamente audaz y parece que no me importa nada, pero ese momento estaba que saltaba en el lugar. No. Y en eso de romper el hielo, que sí me iba a decir que era un experto, ¿no? Y una cosa que era totalmente loco. Justo se oyó como un ruidito y me quedé callado y se quedó todo el mundo en silencio. Ajá. Y esos segundos fue decir, oh, están concentrados. Y uno rompió la risa y yo me oh, Ah, está concentrado. Esto no va a ser fácil, ¿no? Una forma de decir, tengo un público que está escuchando, o sea, que lo único importante es hacer lo que diga. mm. Y sin Sí, embargo, sí. generó un efecto tremendo y de ahí en más me fue muy fácil que todas las cosas que dije, por pocas o buenas que fueran, todas fueron bien recibidas y muy reídas. Ujú. Entonces, Además, había que destacar algo que no nos había pasado en las otras oportunidades, que fue los aplausos. sí. La cantidad de veces que se aplaudió. ¿Qué? Y a veces venía la risa y después el aplauso. Claro. No, había algo del festejo allí. Sí, homenajear Sí. lo dicho. Sí, sí, Y sí. me pareció bueno porque se rompió en aplauso en varias oportunidades. En varias oportunidades. Algo que nos sorprendió porque, bueno, no había pasado en las otras. Lo que pasa es que en un conversatorio vos vas a escuchar algo, un análisis de lo que Sí. o sea, y tampoco se hizo un análisis sobre, bueno, traigo un humorista, nos reímos un rato todos y después hablamos del humor. Ajá. Entonces queda la gente en ese modo. No, Mm. más allá de hacer algún chiste, que ese rol lo tomó Leonardo León, tirando toda la artillería arriba de la mesa, no hubo una Sí. una actuación o un ejemplo o un yo qué sé, un video de humor para analizar. Ajá. Por ahí. Sin embargo, era el humor como el humor en sí mismo. Y realmente fue muy, muy interesante porque fue súper divertido, muy ameno y muy informativo desde el lado del punto de vista. Que era lo que queríamos llegar, ¿no? Sí, sí, Porque, totalmente. el por qué el humor, ¿no? Y por qué sucede y cómo lo ven desde el psicoanálisis, desde la literatura y desde la vida misma. La verdad que fue genial y creo que estuviste bien en no gastar esa pólvora previo en el programa, porque mirá que te la pedí. Sí, Te vengo sí. pidiendo desde agosto. Mirá que en octubre tenemos un conversatorio. Ajá. Y pero podíamos hacer algo. Sí, queda tranquilo que en octubre vamos a hacer la columna. Y tiene que ver con eso. La verdad que me pareció genial y que abra el capítulo para la risa ahora va a ser Perfecto. muy, muy interesante. Perfecto, bueno, nos veremos entonces dentro de 15 días y será con la risa. Tenés 15 días para traer la risa a la columna. Franco, ya no me cago de vuelta. Que me llevó una hora de charla, ¿viste? Sí. Hubieras hablado más vos. La próxima te voy a dejar hablar vos. Que tengas Nos buena vemos, semana. muchas gracias. Amigos, nosotros nos vamos. Les cuento que a ver, se dispara solo. Ya tiene tantas ganas de salir porque los libros que trae Franco los consiguen en Romaca Libro, pero ya sale sola. Romaca canta sola, miren. Hay cosas que están en la tapa del libro. En Avenida Artigas 1153 bis, entre Guernica y Doctor Loedel, está Romaca Libros, un rincón de minas muy especial con cientos y cientos de libros. Abiertos de lunes a viernes de 14:30 a 19, los sábados de 10 a 13 horas y los domingos de 8:30 a 13 horas allí, en el corazón de la Feria Dominical. Romaca Libros, teléfono 91837-773 o seguinos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Romaca Libros. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Romaca Libros, Avenida Artigas 1153 bis, entre Guernica y Doctor Loedel. Y nosotros nos vamos, hasta mañana. Que tengan buena jornada. Chau, chau.